Buen día. Continuando con el Diplomado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, vamos a ver el módulo 9 lo que respecta a la investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Como objetivos, conocer las diferentes etapas en la investigación de un incidente-accidente, conocer algunas metodologías utilizadas en la investigación de incidentes-accidentes, conocer los requisitos para la definición de medidas correctivas que eviten su recurrencia. Conocer el diagrama de flujo para realizar una investigación de enfermedad ocupacional. Las legislaciones: tenemos la Ley de Seguridad y Salud, el reglamento de la Ley en Seguridad y Salud, la Ley 3022-2 que modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y Minería, formatos referenciales y el registro único de información de agentes de trabajo. Legislación. Sobre la facultad y funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos dice el Decreto Supremo 005-2012-TR, considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de estos. Las definiciones, habíamos visto ya este término: accidentes de trabajo, todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas del trabajo. Esto habíamos especificado en el módulo 1, que hay que tener en cuenta que mientras esté bajo tus órdenes o en cumplimiento de ellas, aún fuera del trabajo y del horario de trabajo, sigue llamándose accidente de trabajo. Según su severidad, accidentes de trabajo: los accidentes de trabajo se clasifican en accidente leve, suceso cuya lesión resultado de evaluación médica que genere en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores. Esto es muy importante. El retorno es máximo al día siguiente y eso se considera accidente leve. Si se va a descansar ya, digamos, un día completo o 2 días completos, ya es un accidente incapacitante. El accidente incapacitante cuya lesión resultado de la evaluación médica da lugar a descanso o ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos no se toma en cuenta el día ocurrido en el accidente. Bueno, sí, ¿no? Si se ha accidentado durante el inicio de la jornada o al final, no es tomado en cuenta ese día, pero sí los sucesivos de los cuales goza de descanso. Causa de los accidentes: son uno o varios eventos relacionados que ocurren para generar un accidente. Se divide en falta de control, son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo. Causas básicas, referidas a factores personales y factores de trabajo. Factores personales, referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. Factores del trabajo, referidos al trabajo, condiciones y medio ambiente de trabajo, organizaciones, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros. Es muy importante entender que la falta de control son fallas, ¿no? O ausencias o debilidades en la conducción administrativa del empleador o el servicio. En todas las medidas de protección de seguridad, las causas básicas son solamente referidas a factores personales y de trabajo, y que ellas son, pues, digamos, motivo de una investigación, llegar hasta las causas básicas. Causas inmediatas son aquellas debidas a los actos o condiciones subestándar. Una condición subestándar es toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente.
Un acto subestándar es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. Incidente: suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que ésta solo requieren cuidados de primeros auxilios, como moretones, raspones y cosas así. Incidente peligroso: todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones, enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. Lo que vemos ahí es el triángulo de Beer, donde nos dice que debido a la acumulación de actos y condiciones subestándar, tenemos accidentes o casi accidentes, incidentes, accidentes leves, accidentes graves y por último en la cúspide puede llegar a producir una fatalidad. Es por eso que debemos acaecer nuestros esfuerzos en los actos y condiciones subestándar. La investigación de accidentes e incidentes es un proceso sistemático que, con base en la recolección de la información relacionada con un evento, así como el seguimiento de los factores que desencadenaron su ocurrencia, busca identificar las causas más básicas o de raíz que originaron el evento no deseado, a los fines de definir medidas correctivas que eviten su recurrencia. Al realizar una investigación de un incidente o accidente, se buscan las fallas del sistema, no el culpable de la falla. Es importante entender que toda investigación de accidente tiene como fin ver la raíz, porque solo corrigiendo la raíz del accidente se puede prever el no suceso a futuro. Y tiene como fin no buscar un culpable, sino la falla en el sistema, qué falló en el sistema en sí. La investigación de accidentes persigue como objetivo la identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes, a fin de revelar la red de la causalidad y de ese modo permitir a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. También pueden buscar patrones y identificar dónde se repiten esos patrones en otra área que puede causar un accidente del mismo índole. Tenemos del manejo de un accidente, las acciones inmediatas, las acciones post-accidente, la investigación y reporte, la definición y medidas y el seguimiento. Nuevamente explicando aquí que si el círculo no se cumple, pues queda pues en un saco roto los anteriores pasos. Entre las acciones inmediatas tenemos comunicar el evento de forma verbal y escrita. Ese es digamos, el primer paso. Cuando uno es observador de un accidente, lo primero que hace es comunicar el evento. En forma verbal o escrita, al jefe, al departamento, a las autoridades dentro y fuera de la organización, o inclusive comunicar dentro del procedimiento que tenemos escrito, ¿no? Algunos comunican a seguridad patrimonial y ese tipo de cosas, ¿no? Para que se dé parte a todas las autoridades. 2. Activar el plan de emergencia o contingencia, que es atender al lesionado y controlar la emergencia si fuese, pues, digamos, una emergencia como un incendio o un derrame de un líquido, ¿no? Para el medio ambiente y eso. Y dentro de la atención al lesionado, es importante que el personal esté capacitado con el objeto de ser bastante crítico y coherente con las decisiones de atención al lesionado. Pensar y evaluar que si no expone su integridad al atender al lesionado, porque de lo contrario, en vez de tener un accidentado, podríamos tener dos. Entonces es muy importante, ¿no? Que si no es factible su atención, esperar pues digamos, a la brigada de rescate ¿no? mientras le damos las facilidades para el acceso a la mencionada brigada. Post-accidente: preservar la escena, control de acceso, detención de operaciones, convocar autoridades competentes, si aplica. En este caso, cuando hay un acaecido, ha fallecido el trabajador producto del accidente, pues
hay que convocar a la autoridad ya para el levantamiento del cadáver, ¿no? En este caso. Preservar la escena es muy importante porque nos ayuda a ver, o sea, cuál es el proceso o cuál pudo haber sido de las causas, ¿no?, que producieron. El control de acceso para que las personas no contaminen el ambiente e investigar. Y obviamente la detención de las operaciones en toda esa área, ¿no?, para que los demás no estén en interacción con los medios probatorios o con el área en sí. Luego recolectamos la información, test de drogas de abuso, registro de la bitácora del accidente, línea del tiempo y lugar, declaraciones de testigo, declaración de lesionado, si es posible, o sea, si está vivo o en condiciones de hablar, registro de declaraciones del lesionado en el servicio médico, colección de videos de cámaras de vigilancia y registro fotográfico detallado. Levantamiento de croquis del sitio del evento, planos, mapas, recolección de información documental como calificaciones, capacitaciones, organización del trabajo, análisis y notificación de riesgos, factores personales como estado mental, familiar, otros, registros de inspecciones, mantenimientos, procedimientos y permisos, estadísticas de accidentes, actos y condiciones substantes. Posteriormente hacemos una reconstrucción, una simulación del evento y un registro fotográfico del mismo, y se hace en la medida posible sin también exponer a las personas que van a formar parte de la reconstrucción del evento. Esto para complementar lo que ya se ha levantado como información y ayuda a entender mucho más de cómo sucedieron los hechos, ¿no? La representación ayuda a entender mucho más. La realización de entrevistas deben ser realizadas por personas capacitadas para establecer un ambiente de confianza y honestidad, sin temor a represalias, preferiblemente lo antes posible después de ocurrido el evento. Esto a razón de la memoria, ¿no?, de mantenerla fresca y de sacar información de primera calidad. Se deben tomar las declaraciones de los testigos e involucrados de ser posible, o sea, las personas que hayan podido ver el evento, ¿no? No importa si han visto poco, nada o casi nada, es importante preguntar, ¿no? Selección del comité de investigación. De acuerdo a la legislación, experticia o objetividad, debe incluirse personas que pudiesen estar involucradas o que pertenezcan al departamento donde ocurrió el evento, ¿no? Muy importante. Investigación y reporte. Realización de la investigación con la metodología seleccionada, la identificación de las causas raíz y la regeneración de las medidas correctivas. Generación del informe con resultados de la investigación, las recomendaciones y toda la información de soporte. Asimismo, deberá realizarse las comunicaciones pertinentes a las partes interesadas, gerentes, supervisores, trabajadores y sus representantes, así como aquellas obligatorias por las regulaciones locales, ¿no? Es importante la investigación porque es de aquí donde salen, pues, las oportunidades de mejora o las medidas correctivas. Entonces no hay que tomárselo a la ligera en caso de accidentes. Las medidas correctivas. Implementación de las medidas correctivas propuestas como resultado de la investigación deberán ser discutidas y aprobadas por la gerencia a los fines de que sean provistos los recursos necesarios, ¿no? Siempre compromiso de la gerencia. Seguimiento a implementación y evaluación eficacia de las medidas correctivas. Las metodologías de investigación de un accidente. Aun cuando existen diferentes metodologías para realizar la investigación de un incidente o accidente, todas aquellas se basan en ir retrocediendo en las acciones o situaciones, partiendo desde la ocurrencia del evento hacia los factores que confluyeron para que el mismo sucediera. Todos estos factores contribuyentes que van apareciendo a medida que revisamos los antecedentes de un accidente o incidente deben ser evaluados para determinar si su eliminación hubiese evitado que el accidente ocurriese. Factores causales. Para aquellos que cumplan esta condición debemos seguir indagando hasta determinar qué fue lo que los causó, hasta conseguir la causa raíz del evento, es decir, la más básica de las causas. Todo método de investigación tiene ese fin, ¿no? En ir del evento hacia atrás a buscar
qué es lo que provocó el accidente, lo más básico, y de ahí para atrás ya tal vez ya no es factible encontrar una razón. Esto ayuda a atacar la raíz del accidente y tomar una medida de control para esa misma, porque si la dejamos con una investigación mediocre y deficiente, el accidente es muy probable que se vuelva a repetir. Como metodologías tenemos los 5 por qué, el árbol de causas, el Incident de Cause Analysis Method, análisis de causa-efecto, el famoso de Ishikawa. Vamos a ver algunos de ellos de forma rápida. Por ejemplo, tenemos el porqué de cada situación, ¿no? Tenemos la falta de control, las causas básicas, causas inmediatas, accidentes y pérdidas, ¿no? Entonces, el acontecimiento es el accidente, el efecto son pues las pérdidas. Eh, por ejemplo, el modelo de causalidad de accidentes y pérdidas, el porqué, utiliza la técnica de los 5 porqués, la cual consiste en ir preguntando reiteradamente por qué ocurrió el evento hasta llegar a la falta de control. La investigación debe estar orientada a identificar la causa raíz del evento. ¿Por qué de la pérdida? Pues por el accidente. ¿Por qué del accidente? Vamos a las causas inmediatas. ¿Por qué de alguna de esas causas inmediatas? Vamos a las causas básicas. ¿Y por qué de aquella causa básica? Y vamos a la falta de control. Es así como funciona pues el modelo de causalidad de accidentes de pérdidas de los 5 por qué. En las pérdidas podemos ver que hay pérdidas a las personas, a propiedad, al proceso, al medio ambiente, incluiríamos acá. Los accidentes, contacto con una energía, una sustancia. Las causas inmediatas, actos o condiciones o estándar, ¿no? O la combinación de ambos. Las causas básicas, factores personales, tal vez alguna discapacidad, algún factor psicosocial, motivación. Factores del trabajo como falla ingeniería, que fallan los bloqueos en las guardas o el EPP puede fallar y esto nos da como resultado pues la falta de programas inadecuados, tal vez un mal reclutamiento de personal no idóneo para la tarea o un mal seguimiento del cumplimiento de algunos estándares para los equipos que debemos comprar, ¿no? Y llegamos pues a ese punto, a la causa raíz. En el modelo de análisis de causas tenemos pues que es muy parecido, ¿no? Al modelo de acá del 5 porque siempre vamos a lo que se refiere a las causas básicas, causas inmediatas, y produce el incidente, por consecuencia pues hay una pérdida inevitable de los recursos, y lo que es en la conclusión es la falta de control. Esto como ejemplo, hay que entender que la causa raíz va a ser siempre la falta de control. No nos podemos quedar en el medio. No podemos decir, no, la causa inmediata ha sido esta. No, tenemos que regresar. Por ejemplo, si la causa inmediata haya sido que el personal bebió alcohol o consumió drogas, no quiere decir que eso ya es la causa y punto. No. ¿Cuál es la causa más básica? ¿Por qué consume drogas? ¿O por qué bebió alcohol? Algún digamos acontecimiento sentimental, acontecimiento emocional, pérdida de un familiar, o de por sí ya tiene un desorden psicológico, un adicto a las drogas o al alcohol. Y entonces, ¿cuál es la causalidad anterior? Es la falta de control. Pero ¿por qué contratamos a un personal de esa forma? ¿Qué falló? El examen médico no reveló sustancias inadecuadas en su cuerpo. El examen psicológico no reveló que tenía un comportamiento adictivo y no hubo exámenes en los exámenes periódicos que se realizó. Dentro de ellos también los exámenes ocupacionales no se identificó ese tipo
de causas básicas, de desórdenes psicológicos o en hábitos de mal proceder. Entonces siempre debemos llegar a la falta de control, no nos podemos quedar en medio, ¿no? Como diciendo ya esta es la raíz y ahí queda. El árbol de causas se construye con toda la información recopilada durante la investigación del accidente-incidente, representando el flujo de las causas como si fuera un árbol ramificado. ¿No? Es como que arriba tenemos la lesión y vamos descendiendo, ¿no? Es muy parecido al anterior, solo que, digamos, tiene que ver en un sentido más, más de desmenuzar, ¿no? Y darle más sentido con procedencia, o sea que como consecuencia de esto produjo esto y así, ¿no? Entonces, como consecuencia de una estructura metálica mojada, hubo pues ya una escalera pues digamos en condición inadecuada porque ya tenía digamos una predisposición a resbalar. La falta de mantenimiento hizo pues la ausencia de revisiones periódicas, por ejemplo, hizo que hubiera falta de mantenimiento, ¿no? Eh, y, y ese tipo de cosas, o sea, ver un árbol de causas en el cual va descendiendo, el sentido en el que suceden los eventos es hacia arriba y en el sentido en lo que se realiza la investigación es hacia abajo. El modelo de causalidad de incidentes del ICAM nos viene pues ya más acaeciendo a factores organizacionales que son como los factores de control del anterior modelo de Beer, y habla sobre condiciones ambientales de la tarea, medidas individuales tomadas en equipo, defensas ausentes o malogradas, se refiere a los bloqueos, ¿no? Cómo falla el bloqueo y obviamente pues la consecuencia que tenemos el accidente, ¿no? Los factores organizacionales pues son liderazgo, cultura, sistema de procedimientos seguros, selección de personal, lo que habíamos visto en el anterior, capacitación, gestión de riesgos, gestión de contratistas, ¿no? Tal vez estamos contratando mal. En las condiciones ambientales de la tarea tenemos las condiciones laborales, las presiones en los tiempos, los recursos, la disponibilidad de herramientas, la complejidad de las tareas. En medidas individuales tomadas en equipo pues son los errores y las violaciones, o sea, ¿qué hicieron mal? No solo decisiones individuales, también decisiones en equipo. Y las defensas ausentes, como decían, son los bloqueos, ¿no? Las guardas de los equipos, los implementos de seguridad, la supervisión misma también. Y con consecuencia pues tenemos lo que ha pasado, ¿no? El incidente, la falla del equipo, o en este caso también una contaminación ambiental. El objetivo es extraer cada parte de la información fáctica de los hallazgos de investigación y clasificarlos en uno de los 5 niveles contribuyentes que se detallan a continuación: hechos no contribuyentes, defensas ausentes o malogradas, medidas individuales o tomadas en equipo, condiciones ambientales de tareas, factores organizativos y lo que habíamos visto acá, ¿no? Los factores organizacionales son los mismos que los factores organizativos. La regla número 1: las declaraciones de las causales deben mostrar la relación causa y efecto con claridad. Regla 2. No deben usarse las palabras descriptivas negativas tales como deficiente o inadecuado en las declaraciones de las causales. 3. Cada error humano debe tener una causa que lo preceda. Cada desviación de procedimiento debe tener una causa que lo precede. El no actuar es solo causal cuando hubo un deber preexistente de actuar, o sea, el que no hizo nada, ¿no? Es como que tú observes que justo cuando estuviste bajando la escalera se rompió el peldaño, no te hiciste nada, ¿no? Por, por las circunstancias, pero que ya observaste que el peldaño está roto y que alguna persona puede pasar y se puede lastimar. Entonces, el no actuar ahí, no reportar, no decir nada, ya se va volviendo en una causal si es que debiste haber actuado de forma preexistente y reportarlo, ¿no? El ICANN clasifica las fallas del sistema en 14 tipos de factores organizacionales, ¿no? Hardware, training, capacitación, organización, comunicación, metas compatibles,
procedimientos, gestión del mantenimiento, diseño, gestión de riesgos, gestión de cambios, gestión de contratistas, cultura organizacional, influencia regulatoria, aprendizaje organizacional. Si nosotros hacemos un método de investigación por el modelo de ICAM, de causalidad de incidentes, pues tenemos que colocarlo en uno de estos fallas del sistema respecto a factores organizacionales. Luego tenemos el análisis de causa-efecto, el Ishikawa o Fishbone, también conocido como diagrama de la espina de pescado, ¿no? Representa los factores causales del incidente como una espina de pescado, dividiendo las causas en las siguientes categorías: medición, material, máquina, mano de obra, medio ambiente, método. Al igual que en los casos anteriores, se seleccionará como causa raíz la más básica de los factores causales, que al eliminarlo hubiese evitado la ocurrencia del evento no deseado. ¿No? Como si nos volvemos hacia atrás y si encontramos una causa que si la retiramos, evitamos el evento, pues esa es la causa raíz. Este es como un ejemplo, ¿no? Vamos como una espina de pescado hacia atrás, podemos ver las causas pues contribuyen, ¿no? La mano de obra, el medio ambiente, el método que se utilizó, la medición, el material, la máquina, ¿no? Y todos, para entrar, hay que entender que primero se debe colocar el problema a la derecha y se encierra pues en una caja, y luego vemos se dibuja una línea central en forma de flecha que conecta con el problema y las espinas describiendo las categorías. Realizar la tormenta de ideas para identificar las principales causas y para cada causa preguntar por qué existe esta condición, generando con ello una subcausa. Una causa raíz es la causa más básica que si se eliminase el incidente no hubiese ocurrido. Las medidas correctivas deben cumplir los siguientes requisitos, igual que los objetivos, ¿no? Deben ser SMART, específicas, medibles, alcanzables, orientadas a los resultados y limitadas en el tiempo. Las medidas correctivas, su ejecución depende de la gerencia, quien proveerá los recursos necesarios para su implementación. Eso no significa que la gerencia lo va a corregir, sino que la gerencia se debe comprometer con las medidas correctivas porque ellos proveen los recursos. ¿No? Si vamos a cambiar todo un proceso de ingeniería, pues es un costo. Deberá hacerse el seguimiento y medición de su eficacia, ¿no? Por el método SMART. En este caso ahora vamos a ver la investigación de enfermedades ocupacionales. Una vez identificada una posible enfermedad ocupacional, revisión de la historia médica biopsicosocial, realizar exámenes clínicos y paraclínicos, revisar la frecuencia de exposición a los factores de riesgo y su relación con la posible enfermedad ocupacional, revisar la morbilidad dentro del grupo homogéneo, concluir si la enfermedad ha sido causada o agravada por el trabajo, definir las medidas correctivas para el enfermo y demás colaboradores expuestos. Posiblemente la investigación de enfermedad ocupacional es la que menos se hace en una organización, pero puede producir grandes pérdidas en las capacidades de los trabajadores al término de su vínculo laboral. Entonces deben ser tomadas muy en cuenta y dársele la importancia que merecen, porque la idea es que como entraron a trabajar, regresen a vuestros hogares y que cuando ya se jubilen, por así decirlo, pues estén en posición de al menos tener una vida digna, ¿no? A eso nos referimos, ¿no? Porque imagínate, pierdes la vista, pierdes la audición, ya se te complica, ¿no? Digamos, un estilo de vida normal. La revisión de la historia médica biopsicosocial se refiere a la revisión de todos los antecedentes médicos psicológicos que pudiera tener alguna relación o haber alertado sobre una patología de posible origen ocupacional, generada o agravada por el trabajo. Realización de exámenes clínicos y paraclínicos determinados por el médico ocupacional para verificar el diagnóstico de la enfermedad y sus efectos actuales sobre la salud del trabajador enfermo. Definición de las limitaciones de tarea que corresponda y conducta a seguir para el tratamiento de la enfermedad con apoyo de los especialistas que correspondan. Revisión de la frecuencia de exposición a los factores de riesgo y su relación con la posible enfermedad ocupacional.
se refiere a verificar la concordancia de la patología que presenta el trabajador con los factores de riesgo en el trabajo, tiempo de exposición y su relación con los factores personales del trabajador, a los fines de identificar la posible causalidad de la patología que presenta el trabajador y su relación con el trabajo. En fin, el origen de la enfermedad. Revisión de la morbilidad dentro del grupo homogéneo para verificar si se han presentado daños a la salud similares dentro del grupo de trabajadores que están expuestos a los mismos factores de riesgo que den indicios sobre la causalidad de la enfermedad ocupacional en estudio. Análisis de toda la información para concluir si la enfermedad pudo haber sido agravada u ocasionada por el trabajo. Definir en el conjunto en el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité de Seguridad en el Trabajo los especialistas y que puedan ser consultados las medidas correctivas para proteger al enfermo y demás colaboradores expuestos. Entonces, en este punto, pues es más el médico ocupacional el que se va a encargar, ¿no? El que va a ver. Nosotros, si es que no lo somos, pues lo que tenemos que ver es que al menos los puntos básicos que mencionan acá hayan sido cubiertos por el médico ocupacional, que posiblemente sí, ¿no? Pero para que no sean pasados por altos, a recordárselos o tenerlos en cuenta. La investigación de una enfermedad ocupacional debe hacerla el médico ocupacional con soporte del personal de seguridad y salud del trabajo y, de ser necesario, la consulta a expertos técnicos, a los fines de hallar una correlación entre la exposición a los factores de riesgo en el ambiente de trabajo con la patología que presenta el trabajador. Es muy importante eso, ¿no? A veces es necesario un especialista. Debe involucrarse al comité, eso está por ley. Se debe guardar el debido sigilo en relación a la información médica, dándole adecuado trato confidencial. Esto es 100% recomendable, la confidencialidad, inclusive exigible. El conocimiento de la historia médica por parte del grupo de investigación debe ser autorizado por el trabajador. El médico es el que guarda, ¿no? Y cuando se va a realizar una investigación de este tipo, hay cosas que tal vez no quiere que el trabajador, que el resto de las personas se enteren, ¿no? Entonces hay que respetar esa decisión, aunque eso va a limitar la investigación. Básicamente esto respecto hemos podido ver a lo que son la investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales de este módulo 9.